La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Gabriel Grosso. Querido Padre, muy buenos días, bienvenido. Primero de estos días, de estos 3 días, este triduo ya famoso de Radio Cristiandad con los especiales, junto a los padres que nos van visitando, referido a principalmente el tema del Apocalipsis que nos ha ocupado y nos mantendrá ocupados durante el resto de este año del Señor 2012, y hoy un día para algún otro tema que ande suelto por allí. Así que, muy buenos días, bienvenido, Padre. Buen día, Fabián, buen día para todos los oyentes de Radio Cristiandad. Bueno, el tema elegido para hoy, buenos días, Débora, buenos días, Germán. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. El tema elegido para hoy es un tema que ha estado candente en los últimos días, digamos en las últimas semanas, muy a propósito quizás un poco de la tarea de la radio, de dar a conocer todo lo que está pasando, un poco en la visión apocalíptica, que es donde vemos está la gran falla de esta hora, la gran falla en la cual la mayor parte de los tradicionalistas se han perdido, ¿no? Tratando de encontrarle la punta a una suerte de restauración, a un punto que nosotros consideramos no va a venir, una restauración venida de la mano de la misma obra del hombre, ¿no? Es la espera de un Papa Santo y de un Rey Santo que devolvería el orden perdido, y nosotros pensamos, apoyados en el texto apocalíptico, que justamente esto va a ocurrir, pero por mano de Dios y tras la parucía. A propósito de esto, lo mínimo que nos han dicho es sectarios, ¿no? Lo han acusado directamente al padre Seriani, al padre Méramo, a usted, al padre Turco, con el mote de milenaristas. Entonces, me parece muy interesante que nos hable hoy, padre, acerca del el gran tema del milenio, ¿no? Y si está condenada la posición acerca del milenio, del milenarismo, y en definitiva, si está condenado, ¿qué es lo que está condenado, ¿no? Sí. Ante todo, estuve leyendo, yo no quería tocar el tema de la fraternidad, pero bueno, nos lleva a eso. Estuve leyendo el resumen sobre la conferencia de Monseñor de Galarreta, y se ve, al final se nota que, al menos me parece a mí personalmente, que el tema de buscar una falsa esperanza lo quiebra a él a plegarse, lo lleva a plegarse a Felé. Porque él dice, él no quiere ser fatalista, no quiere ser del grupo de los que, y dice que los que son fatalistas han perdido la esperanza y han dejado de combatir. Entonces él no le queda otra que plegarse a lo que dice su superior. Pues de lo contrario se tendría que, como no investigaron en esto, como no saben de esto, no quieren investigar, simplemente leen superficialmente por arriba, entonces no, nadie quiere ser fatalista. Dicen, no, esperemos entonces que la iglesia resurja. Entonces tiene que decir, bueno, lo que dijo en la conferencia. Termina diciendo eso en la conferencia. Que él tiene esperanza. Tiene esperanza. Como si nosotros no tuviésemos esperanza. No, sí. Él tiene esperanza humana. Nosotros tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces había traído 3 textos en realidad, uno del padre Sáenz, otro del propio padre Leonardo Castellani, y otro texto que es muy, muy jugoso, que ese hay que leerlo y meditarlo, del padre Rovira, un exégeta que lo conocemos también por el padre Castellani, porque él lo cita, a este padre lo cita en el libro Catecismo para adultos. Uh-huh. Y lo cita ahí y dice que es un excelente exégeta, y se ve. Entonces lo que vamos a hacer es primero leer lo que dice el padre Sáenz refiriéndose al padre Castellani, después lo que dice el propio padre Castellani con respecto a la medida disciplinar de la iglesia, y después el mismo padre Rovira, que él ya haría lo que se llama una crítica interna del texto. O sea, él muestra que con el mismo texto de Apocalipsis 20 y los textos de Daniel, paralelos a este Apocalipsis 20, se demuestra que tiene necesariamente que haber un milenio,
que él explica que es un tiempo entre la muerte del anticristo y el juicio final. Y eso está en la Escritura, y no solamente en el Apocalipsis capítulo 20, está en Daniel, y está en muchos otros textos que él dice, si uno entiende esto, como dice el Apocalipsis, con un milenio, muchos textos de las Escrituras se revelan luminosos, y de lo contrario se hace todo muy intrincado. Claro. Tal cual. Bueno, muy bien. Antes de comenzar, quería mandarle algunas salutaciones de la gente que nos está escuchando, especialmente de Fernando Olmedo, allí en Misiones, y también de un amigo de él que le manda un abrazo, Cristian Jacobo. Me dice especialmente que quiere que le avise. Sí. Bueno, también un saludo para toda la gente de la Sierra de Córdoba, de Córdoba capital, de Anizacate, de Rafael García, de La Bolsa. Un saludo para todos ellos que están escuchando o escucharán cuando puedan después bajar los especiales. Y después se los empiezan a repartir. Sí. ¿No? Andan pendrives de acá para allá. Sí. Bueno, Iván Bonino, que está en Rosario también, y toda su familia. Tito Vera, que está en Corrientes. Nuestro amigo Johnny Alexander Gordillo Soto en Bogotá. Guillermo Contreras, allí en Santiago de Chile. Así que bueno, junto a todos ellos, entonces nos disponemos para comenzar un poco a desgranar esto. El reverendo padre Alfredo Sáenz, en su libro El fin del mundo y 6 autores modernos, dice del padre Leonardo Castellani: nuestro autor no ignora todas las alergias que hoy suscita el tema del milenio. Él lo cree plenamente coherente con la doctrina de la Iglesia. El milenismo espiritual no ha sido jamás condenado por la Iglesia ni lo será nunca, sostiene, por la simple razón de que la Iglesia no podría condenar a la mayoría de los santos padres de los 5 primeros siglos, entre ellos a los más grandes. Es cierto que hace varias décadas el Santo Oficio dio a conocer sobre este asunto 2 decretos disciplinares para América del Sur, donde se prohibía la enseñanza del llamado milenarismo mitigado. En el primero de ellos, del año 1941, se definía claramente en qué consiste dicho tipo de milenarismo, a saber, el de los que enseñan que antes del juicio final, con previa o sin previa resurrección de justos, Cristo volvería a la tierra a reinar corporalmente. Esto en el año 1941. En 1944 apareció un segundo decreto de índole aclaratoria, donde en vez de corporalmente se pone ahora visiblemente, ya que el primer adverbio resultaba inadecuado si se aplicaba a la época de la Iglesia en la tierra, donde Cristo está siempre corporalmente en el Santísimo Sacramento. Lo que está prohibido, sostiene Castellani, es enseñar que Cristo reinará visiblemente desde un trono en Jerusalén sobre todas las naciones, presumiblemente con suministro de agricultura, de trabajo y previsión, y hasta de guerra si se ofrece, lo cual, obviamente, ningún santo padre o teólogo serio sostiene. El mismo padre Leonardo Castellani, en su libro Catecismo para Adultos, en su capítulo Habrá un juicio final, nos dice lo siguiente: así que tienen aquí figurados muy veraz y exactamente los 3 milenismos, con lo cual cumplo mi oficio de doctor en teología, y con esto no predico ninguno de los 3 milenismos, sino simplemente digo, le cose como estano. ¿Por qué digo esto? Porque existe una prohibición de enseñar el milenismo espiritual dada al Reino de Chile en 1941, la cual el año 1944, se extendió a la República Argentina. Tengo el texto latino y castellano de los 2 decretos, el contra Chile y el contra Argentina, julio de 1941 y julio de 1944, que no leo por no alargarme. Son 2 disciplinares, no doctrinales,
Es decir, son órdenes y dicen que el milenismo espiritual no se puede enseñar sin peligro en esos dos paisuchos nada más. Eso fue lo que fulminó al pobre Martínez Zuviría, José Ignacio Olmedo y al padre Straubinger y a varios otros. Se asustaron, se callaron la boca y no dijeron nada. Esos dos decretos están firmados por el cardenal Pizardo o Pisapardo, como le decían en Roma, y definen mal el milenismo. Pues el primero dice que los que enseñan que Jesucristo va a reinar durante 1000 años en la tierra corporalmente son peligrosos y eso no se debe enseñar. Ahora bien, alguien le hizo notar al cardenal Pizardo que se estaba condenando a sí mismo, porque según ellos la iglesia actual es el reino de los 1000 años y ahora Cristo reina en el Santísimo Sacramento corporalmente. También le advirtieron al cardenal Marchetti Selvagiani que por condenar a los milenistas espirituales se estaba condenando a sí mismo, y entonces cambiaron corporaliter por visibiliter, que no va a reinar visiblemente en la tierra durante 1000 años. Pero ningún milenista espiritual enseña que Jesucristo reinará visiblemente en el mundo con un ministro de Agricultura o de Bienestar Social y todas esas cosas. Nadie dice eso. Todos dicen que van a resucitar una parte de los muertos, los mártires de los últimos tiempos, y ellos van a gobernar la tierra, pero no como gobernantes ordinarios, sino apareciéndose a los viadores, a los mortales que van a quedar. Van a quedar mortales durante 1000 años y van a procrear gente, y van a ser numerosos los cristianos que vivan en ese tiempo de la iglesia, pero van a gobernar los obispos y los curas como siempre. Se van a aparecer los resucitados como Jesucristo se apareció después de su resurrección a los apóstoles, y con esas solas apariciones van a poner una prosperidad increíble en la iglesia. De manera que en el segundo decreto tampoco acertaron. Así que son nulos los dos decretos. Pero, sin embargo, aquí lo siguieron al pie de la letra. Y no solamente aquí, también ahora aparentemente en el Brasil, ¿no? Sí. Ahí podemos hacer un paréntesis. Ahí vemos entonces que el padre Sáenz, intelectualmente un cura serio, él pone con lo que dice el padre Castellani y lo pone en ese libro mostrando que el valor que tiene ese decreto disciplinar. Y después agregué lo que dice el padre Castellani, que son nulos. ¿Por qué? Porque en definitiva, y la clave está ahí, que ellos enseñan, ellos condenan en realidad lo que siempre ha condenado la iglesia. Parece que ni Pisapardo ni Salvagiani han entendido lo que era el milenarismo espiritual, porque hablan de milenarismo espiritual, pero después cuando condenan el milenarismo carnal, que siempre la iglesia lo condenó. Y eso se ve claramente cuando el padre Castellani dice que nunca los santos padres y los teólogos serios han enseñado eso. Exactamente. Entonces es interesante, por supuesto. Y después está también lo que ustedes han publicado del padre Antonio Van Ristel sobre lo mismo, el estudio que hace profundo sobre el decreto. Pero aún así, él, en el caso del padre Van Ristel, él no le niega la autoridad ni la realidad al decreto y lo explica suficientemente, y ya con la misma letra, y me parece que también el espíritu de el escrito o de la supuesta condena se cae por sí solo. Claro. Por eso, él dice, por sí solo. Padre Castellani dice, define mal el milenismo. Claro. O sea, hablan de milenarismo mitigado, pero condenan el craso. Porque así, digamos, no se puede cambiar, no pueden cambiar la realidad de las cosas. Entonces, es como si yo dijera, bueno, yo condeno tal cosa, pero cuando voy a definir, cuando voy a dar la condenación, condeno otra cosa. Claro. En realidad,
ahí también habría algo de humor de parte de Dios, porque no permitió que lo condenen. Y lo dice el padre Castellani. ¿Por qué? Porque muchos santos padres serios, y no solamente serios, sino que tuvieron contacto directo con San Juan, evangelista y apóstol, predicaron esto. Y eso lo vamos a ver después en la crítica interna que le hace el padre Rovira, donde muestra cuáles son los padres de la iglesia que estuvieron en contacto con San Juan Evangelista. Que recibieron directamente de él. Claro. Y es muy interesante lo que dice, muy, muy interesante. Así que, bueno, si querés nos introducimos en el otro texto, que es ya la crítica interna, es ya ver en la Sagrada Escritura, ver qué dice, no qué dice ni el padre Castellani, no, qué dice la Sagrada Escritura y qué sostuvieron los intérpretes, como los santos padres, con respecto al texto del Apocalipsis capítulo 20 y algunos textos de Daniel y otros textos de la Escritura que también habla de este tiempo que transcurre entre el fin del anticristo y el juicio final. En palabras del padre Leonardo Castellani, el eminente escriturista jesuita padre Rovira, el que escribió el artículo Parusía en la enciclopedia Espasa, le llama eminente escriturista. ¿No? Me parece suficiente. Duración del reino de los santos. Hemos visto que según la predicción de Daniel 7, versículos 26 y 27, digo esto y lo voy a ir citando porque hay muchos que van siguiendo con el texto de la Sagrada Escritura del programa, algunos inclusive entre los protestantes que les interesa muchísimo y sobremanera conocer la interpretación del Apocalipsis. Nos ha tocado aquí en varias oportunidades. Inmediatamente después de la muerte del anticristo no se acabará el mundo, sino que seguirá la iglesia compuesta de judíos y gentiles y extendida por toda la tierra, y los santos ejercerán el poder y la soberanía, y a ellos servirán y obedecerán todos los reyes del orbe. Esta interpretación del texto daniélico es no universalmente reconocida, pero sí la más común y autorizada, y más conforme a las palabras del profeta. Pero ¿cuánto tiempo ha de durar este reino de los santos en la tierra? Esto es ya objeto de discusión. Del texto daniélico no puede sacarse nada, pues aunque Daniel dice que su reino será sempiterno, es porque nos presenta este reino de los santos en la tierra continuándose con el del cielo, el reino de los santos anterior al juicio final, continuándose con el de después del juicio. Mas ahora hablamos solamente del reino de los santos en la tierra, del reino de los santos anterior al juicio final. Y claro, está que no ha de ser eterno. Pero ¿cuánto tiempo ha de durar? Algunos intérpretes, aún de los que admiten el reino de los santos en la tierra, dicen, como Tirini y Cornelio Alápide, que este reino ha de durar breve tiempo. Otros no hablan de su duración, otros suponen o afirman que durará largo tiempo. El padre Mestre también dice esto. El padre Mestre. Claro, el padre Mestre dice que durará poco tiempo. Él, como sabe, conoce la Sagrada Escritura porque es profesor en La Reja, no puede decir que es una interpretación alegórica, sino que sabe que hay un tiempo en las Sagradas Escrituras entre la muerte del anticristo y el juicio final. Entonces, ¿qué hace él? Presenta su propia exégesis no respaldada por nadie. Esa es la cuestión. Bueno. Pero dice lo mismo, porque él este reino ha de durar breve tiempo. Se da cuenta que hay un tiempo, que es clarísimo eso. Los que no conocen las Escrituras, como algunos que no conocen y se largan a decir, dicen, no, eso ya se cumplió, esto es lo que la iglesia viene cumpliendo. Desde la ascensión de nuestro Señor. Exactamente. Pero los que conocen, como este padre, el padre Mestre, Juan José María Mestre, que es profesor de Sagrada Escritura y que conoce bien al padre Castellani, no puede decir que no. Entonces, ¿qué hace? Hace malabarismo y pone un pequeño tiempito. Pero dice 1000 años el texto. Bueno, a lo mejor 1000 años sí, para él es poco. Ahí lo explica muy bien el padre Rovira. Bueno. Con lógica.
Otros no hablan de su duración directamente, otros suponen o afirman que durará largo tiempo, y esto último parece más conforme con la mente de Daniel, puesto que nos presenta un reino en la tierra debajo del cielo y lo contrapone a los otros 4 reinos antiteocráticos figurados por las 4 bestias, que son, según la interpretación común de los santos padres y de los buenos intérpretes, el reino o imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Pero en fin, Daniel nada nos dice de la duración de este reino de los santos en la tierra. Y por consiguiente, de las palabras de Daniel, no podemos sacar cuánto durará, si breve o si largo tiempo. Sí, pues, hay otro texto en la Sagrada Escritura que nos determine de algún modo la duración del reino de los santos, la podremos saber, y si no, no la sabremos. En este punto, los milenaristas, fundándose en el Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 9, admitieron después de la muerte del anticristo un reino de Cristo y de los santos en la tierra que habría de durar 1000 años. Pero los milenaristas eran de 2 clases. El milenarismo herético y judaizante, cuyo fundador fue Cerinto, de los que admitían un reino de Cristo terreno, con placeres y deleites materiales y sensuales, o asimismo un reino judaizante, en el que se restablecería la circuncisión y los sacrificios, ritos y ceremonias de la ley mosaica. Este es el milenarismo craso, herético, judaizante. El otro milenarismo admitía un reino espiritual de Cristo y de los santos en la tierra que había de durar 1000 años. Este otro milenarismo, aunque no fue universalmente admitido, estuvo con todo muy extendido en los primeros siglos de la tierra. Y así, milenaristas... Siglo de la Iglesia. De la Iglesia, perdón. Y así milenaristas fueron San Papías, obispo de Hierápolis, San Ireneo, obispo de Lyon, San Justino Mártir, quien dice que muchos cristianos, aunque no todos, son del mismo parecer, también el autor de la epístola de Bernabé, el de la Didascalia, Tertuliano, San Victorino, obispo petagoniense y mártir, San Metodio y Lactancio, San Zenón, obispo de Verona, y otros. Verdad es que otros santos padres no admiten el milenarismo y aún positivamente lo rechazan y combaten, pero en general atacan y combaten el milenarismo terreno y carnal o judaizante, mas no el de San Ireneo o San Papías. Y así San Agustín, en La Ciudad de Dios, libro 20, capítulo 7, dice: esta opinión, la de los milenaristas, sería tolerable si juzgasen que los santos en aquel sábado habían de gozar de delicias espirituales por la presencia del Señor. Pues que también nosotros fuimos en otro tiempo de esta opinión, mas como dicen que los que resucitaren se entregarán a placeres carnales sin moderación alguna, esto no pueden creerlo sino los carnales, por donde se ve que San Agustín rechaza el milenarismo carnal. Asimismo, San Jerónimo, acérrimo impugnador del milenarismo judaizante, dice del otro milenarismo, y aunque no sigamos esta opinión, con todo no podemos condenarla. ¿Por qué? Porque muchos varones eclesiásticos y mártires dijeron estas cosas. 2 cosas son también dignas de notarse. La primera es que la Santa Iglesia nunca ha reprobado positivamente el milenarismo de los santos padres y mártires de los que habla San Jerónimo. La segunda, que los milenaristas más antiguos, como fueron Papías e Ireneo, transmiten esta doctrina del reino milenario no puramente como fruto de sus interpretaciones escriturísticas, sino como enseñanza recibida de los apóstoles y de los varones apostólicos. Con todo, no puede negarse que en la doctrina milenarista se mezclaron y se involucraron con frecuencia otros errores que motivaron la condenación de libros de autores milenaristas,
Por eso, prescindiendo de todo lo demás, trataremos solamente esta cuestión. ¿Puede o debe admitirse entre el anticristo y el juicio final un reino de 1000 años, tal cual lo describe San Juan al principio del capítulo 20 del Apocalipsis? O en otras palabras, el reino de Cristo y de los santos, reino de 1000 años que describe San Juan en el Apocalipsis 20:14, ¿ha de ser posterior a la muerte del anticristo? La respuesta más probable parece que es la afirmativa. Ya se miren las razones o indicios extrínsecos o ya se consideren los argumentos intrínsecos. Vemos en efecto que los milenaristas más antiguos son San Papías y San Ireneo, los cuales apelan, como dijimos, a las enseñanzas apostólicas. Ahora bien, San Ireneo es discípulo de San Policarpo y San Policarpo y San Papías son discípulos de San Juan Evangelista, el autor del Apocalipsis. ¿No es, pues, lo más natural que en el Apocalipsis se halle la misma doctrina que enseñaban San Papías y San Ireneo? Además, sabido es que muchos milenaristas se fundaban en este texto del Apocalipsis y, al contrario, Eusebio Cesariense, para rechazar el milenarismo, puso en duda la inspiración del Apocalipsis y negó que hubiese sido escrito por San Juan Evangelista. Bueno, ahí se nota que Eusebio Cesariense era un perfecto modernista, porque los modernistas hoy en día niegan que San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis. Lo ponen en duda, realmente lo ponen en duda. He leído algunos artículos incluso artículos que publican páginas de tendencia conservadoras, porque los exégetas modernos que estudian en las universidades romanas se han plegado a los modernistas y dicen que es muy difícil creer que San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis. Y fíjese que tienen aquí como compañero a Eusebio Cesariense, que rechazaba el milenarismo y, para probar de que el milenarismo no era católico, decía, pues, si viene de un libro que no es inspirado. Si el Apocalipsis no es inspirado ni fue escrito por San Juan Evangelista. Claro. O sea, fíjese quiénes son los compañeros de los negadores de esta realidad bíblica que es el milenio, una realidad bíblica que está ahí. Estamos estudiándola con una crítica interna al texto. Sigamos viendo cómo el padre Rovira prueba que es muy lógico y muy coherente creer que ese espacio de tiempo que transcurre entre la muerte del anticristo y el juicio final la escritura lo llama milenio, 1000 años, y nosotros podemos creer de que existe, está. Claro. Sigue diciendo el padre Rovira, a esto puede añadirse la comparación del texto del Apocalipsis con el de Daniel, ya citado, es decir, Daniel 7, 25-28. En uno y otro texto se describe la destrucción del anticristo. Daniel 7, 25-26, Apocalipsis 19, 19-21. En uno y otro se predice un reino de los santos. Daniel 7, 27, Apocalipsis 20, 1, 3 y 4, 6. El reino de los santos en Daniel es posterior a la muerte del anticristo. Es pues natural que el reino de los santos que se describe en el Apocalipsis 20, 4, 6 sea también posterior a la muerte del anticristo. Pero vengamos ya a las razones y argumentos intrínsecos y examinemos el mismo texto y la mente de San Juan. Dos cosas principales dice el texto en cuestión. Primera, el encadenamiento y encarcelamiento del demonio. Vio al ángel que ató al demonio por 1000 años y lo arrojó en el abismo y cerró y selló sobre él para que no engañen más las gentes hasta que se cumplan los 1000 años. Después lo desatarán un poco de tiempo. Y segunda cuestión, la resurrección y reino de los santos con Cristo. Vio las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen,
ni recibieron su señal en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todo esto puede entenderse de dos modos. Unos dicen, todo esto ya se ha cumplido. El demonio fue encarcelado y encadenado con la encarnación, o mejor, con la pasión de Cristo Señor nuestro, porque entonces fue vencido y ya no puede dañar sino a los que se le acercan. La resurrección primera de que aquí habla San Juan es entonces la entrada en el cielo de las almas que gozan de la visión beatífica y reinan con Cristo y sus reverenciados y venerados en la tierra. Otros, por el contrario, dicen que nada de esto se ha cumplido. Todo se ha de cumplir después de la destrucción del anticristo, porque el demonio, aunque con la pasión de Cristo quedó vencido, mas no parece que esté atado o encerrado en el abismo, como lo pinta aquí San Juan. Otros textos de la Escritura nos le presentan muy suelto. Así San Pablo dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los señores del mundo, de estas tinieblas, contra las malicias espirituales en los aires, y esto es contra los demonios. Efesios 6:12. Y San Pedro pinta al diablo como león rugiente buscando a quien devorar. De manera que los príncipes de los apóstoles no describen al diablo encerrado o aprisionado en el infierno. Tampoco parece que lo que San Juan llama primera resurrección haya de entenderse de la vida de gloria de las almas, porque la palabra resurrección, anástasis, suele decirse de los cuerpos y no suele aplicarse a las almas, y menos a su entrada en la gloria. Eso es muy importante, o sea, conoce perfectamente el texto. Primero, que muestra con los príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo, que el diablo no está suelto, y si hoy en día realmente no está suelto para nada. Nunca estuvo suelto. Nunca estuvo atado. Y después prueba que la primera resurrección tiene que, cuando ellos lo entienden de la vida de la vida de gloria de las almas, la palabra resurrección suele decirse de los cuerpos y no se suele aplicar a las almas. Entonces no resucitaron. Digamos, no resucitaron los que están ahora en la gloria. Ciertamente, es algo lógico. Entonces dice, no, son los que están reinando ahora, los santos. Los 1000 años son los que se salvaron, son santos y están reinando, son reconocidos y venerados por la iglesia. Pero ahí tienen las almas, no han resucitado, no tienen los cuerpos. La palabra esa, anástasis en griego, suele decirse de los cuerpos y no de las almas. Entonces, ahí ya se ve que el milenarismo alegórico no tiene fundamento bíblico. Bien. Podrá decirse que el alma resucita o se levanta del pecado a la vida de la gracia, pero parece violento decir que el alma resucita al empezar su vida de gloria, pues que solo resucita lo que cayó, lo que murió. Además de esto, San Juan dice claramente que vio a los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su señal, y que éstos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero estos que no adoraron a la bestia ni su imagen son contemporáneos del anticristo que hacía adorar su imagen, como se dice en Apocalipsis 13:14. Luego, si estos reinaron 1000 años, estos 1000 años han de empezar a contarse al menos después de la destrucción del anticristo. Y entonces... Clarísimo, pero clarísimo. Porque los que reinaron, sobre todo los que reinaron 1000 años con Cristo, son los que fueron degollados por el anticristo y los que no se sometieron al anticristo ni a su estatua ni a su marca. Entonces, necesariamente tiene que venir después del anticristo, salvo que digan que el anticristo ya vino y que ya existen esos mártires. Pero convengamos en algo, nadie discute seriamente sobre esta posición. Ellos ponen una posición cuasi dogmática y dicen, no, y esto es así, y punto, y se acabó. Bueno, pero discutámoslo. No. Y hay que ver los malabarismos que hacen para tratar de adaptar la secuencia del capítulo 20 del Apocalipsis a la inversión total y absoluta
de esa idea que ellos tienen. Sí. Y empiezan, no, y acá los tronos y la potestad, ¿qué son? Los tronos episcopales, son los obispos, son los sacramentos, son cualquier cosa. Pero ¿no? fíjese, el padre Rovira dice, pero parece violento decir que el alma resucita al empezar su vida de gloria, pues que solo resucita lo que cayó, lo que murió. Entonces, ellos dicen, no, los que recuperan la gracia es una resurrección. Entonces, los que no tuvieron pecado mortal, que fueron librados como Santa Teresita, nunca resucitó entonces. Porque acá dicen que es recuperar la gracia. Y si esos que recuperaron la gracia tras la caída en pecado mortal, o sea, digamos, la venida a la vida en el bautismo, Sí. caída en un pecado mortal, muerte. Sí. Resurrección a través de la confesión, del sacramento de la Sí. confesión, y una nueva caída, Claro, otra nueva resurrección. y necesitamos que mil años más. Y sí. Mil años más. Y sí. O sea, ¿cómo tratan de adaptar algo que está tan claro y evidente que el primer sentido que viene a la cabeza es indudablemente este, y tratan de darle vuelta y vuelta y vuelta para acomodar, para negar el milenio? Y es genial, porque el padre Castellani, que es muy, muy agudo, en un libro dice, no me acuerdo en cuál, pero dice claramente, la doctrina de ellos también está condenada por Pío XII, porque Pío XII dice que en su encíclica Divino Afflante Spiritu, la primera interpretación que se debe buscar es la literal. Y ellos buscan la primera alegórica, está condenado también eso. No pueden buscar la primera alegórica, tienen que buscar la primera, la interpretación literal. Entonces, él dice, el padre Castellani dice, ellos están condenados, dice. Está condenada esa doctrina de buscar lo alegórico. Consideremos por fin la mente de San Juan. ¿Cómo entendía San Juan este texto? Cuanto al diablo, distingue él 3 períodos. Un primer período en el que el diablo está en el cielo o en el aire, luchando con San Miguel hasta que es derribado en la tierra, como se describe en Apocalipsis 12, 3, 9. Un segundo período en el que el diablo está en la tierra, período que comienza, o lo que parece, poco antes de la aparición del anticristo, Apocalipsis 12, 13, 18, y que dura todo el tiempo de la persecución del anticristo, Apocalipsis 13, 4 hasta 16, 13. Sí, el anterior es 13, 13, no es 12. No puede ser 12, sí, porque es a la mujer coronada, sí, perdón. Sí. Por último, un tercer período en que el diablo está encerrado en el abismo, lo cual no parece pueda ser sino después de la destrucción del anticristo. Y cuanto al reino de los santos, ¿qué piensa San Juan? Él dice expresamente que han de reinar sobre la tierra, Apocalipsis 5, 10. Pero entiende que reinan ya ahora sobre la tierra. Compárese Apocalipsis 6, 9, 11 con Apocalipsis 20, 4, 6 y la descripción que hace de las almas de los mártires en uno y otro texto. Hagámoslo. En el primero de ellos, o sea, Apocalipsis 6, 9, 11, aparecen las almas de los mártires debajo del altar, clamando al Señor con grandes voces y diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y no vengas nuestra sangre de los que habitan la tierra? Y dánseles sendas estolas blancas y díceseles que aguarden un poco de tiempo hasta que se complete el número de los mártires. ¿Y quién dirá que, según la mente de San Juan, las almas que están aquí clamando al Señor y pidiéndole juicio y venganza de los que viven en la tierra y aguardan se complete el número de los mártires, reinan ya sobre la tierra? Si reinan ya, ¿qué están pidiendo? ¿Qué claman? ¿Qué aguardan? Diráse que piden la resurrección de sus cuerpos. Podráse decir esto, pero no dice esto San Juan, sino que piden juicio y venganza. Cuán diferente es el cuadro que se nos presenta en el capítulo 24:6. Aquí ya no piden ni claman. Aquí los mártires han resucitado y reinan con Cristo. Aquí son ya sacerdotes de Dios y de Cristo y reinan con Él 1000 años. Son sacerdotes y el sacerdote no es un alma.
es un hombre, como dice San Pablo en Hebreos 3:3. Distingue pues San Juan claramente dos períodos diversos. Uno antes del anticristo, antes que se complete el número de los mártires, en el cual las almas de los mártires claman, piden, aguardan juicio y venganza. Apocalipsis 6, 9, 11. Otro período después de la destrucción del anticristo, en que se les da el juicio y los mártires resucitados ya son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinan con él 1000 años. Perfecto, ahí está muy bien explicado. Y dice él, ¿no? Sacerdotes son cuerpo y alma, no almas solas. Es muy interesante, muy interesante. Y después vamos a hacer una explicación sobre el tema de lo que significa, lo que entienden los teólogos, algunos teólogos serios, que son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinan con él 1000 años. Porque entonces dirían, bueno, solamente los sacerdotes van a reinar y van a vivir con él 1000 años. Después vamos a ver la explicación esa que es muy interesante. A esto se añade que la persecución del anticristo es muy diversa de aquella de Gog y Magog. Ni pueden en modo alguno confundirse. Porque la del anticristo es una persecución en que el anticristo, que es rey, hace guerra a los santos y les vence y les conculca. Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:25. Pero la de Gog y Magog no es una persecución, es una guerra y una rebelión en la cual los ejércitos de Gog y Magog ponen cerco a los campamentos de los santos y a la ciudad querida, pero no entran en ella, pues baja fuego del cielo, de Dios, y los abraza y consume. Así que mirada y consideradas todas estas razones, parece más probable que el reino de 1000 años, que predica San Juan en el Apocalipsis, ha de ponerse después de la destrucción del anticristo. Admitido esto, muchos puntos oscuros del Apocalipsis se esclarecen. De lo contrario, este libro se convierte en un tejido de incoherencias inexplicables. Y no solo el Apocalipsis, sino muchos otros textos bíblicos se esclarecen con esta explicación. Efectivamente, admitido este reino, se explica por qué los profetas con frecuencia, después de describir el juicio, hablan del reino del Señor. Se explica, por ejemplo, por qué Zacarías, en el capítulo 14, después de habernos descrito a las gentes que se juntan para pelear contra Jerusalén, y al Señor que baja en auxilio de Jerusalén a pelear contra las gentes, que según vimos es Cristo que viene a vencer y derrotar al anticristo. Después de hablarnos de aquel día, que es conocido de Dios, Zacarías 14:7 y San Mateo 24:36, y que no es día ni noche, después sigue en el versículo 9, y será el Señor rey sobre toda la tierra, en aquel día será Señor uno y será su nombre uno, y describe luego la situación y la seguridad de Jerusalén. Así se explica también por qué Joel, capítulo 3, después de haber descrito el juicio de Dios contra las gentes, esto es, contra el anticristo y sus reyes, después de describir las señales próximas de la parusía, el sol y la luna que se oscurecen y las estrellas que niegan su luz, luego en los versos siguientes pinta la santidad de Jerusalén y su prosperidad. Y el Señor bramará desde Sión, y desde Jerusalén dará su voz, y se conmoverán los cielos y la tierra. Mas el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, el monte de mi santidad. Y Jerusalén será santa, y los extraños no pasarán más por ella. Joel 3, 15, 18. Y así pudieran traerse también otros muchos ejemplos, como para tenerlo en cuenta. ¿Le parece que hagamos aquí una pequeña pausa? Sí. Sí, Mientras tanto, aprovechamos para avisarles a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros con sus dudas y comentarios al respecto,
como siempre a la dirección soporte@cristiandadfm.com o a través del Messenger con la dirección cristiandad@msn.com. Breve pausa y enseguida regresamos a los especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Gabriel Grosso. Estamos compartiendo en Radio Cristiandad los especiales junto al Padre Gabriel Grosso. Mañana y el día jueves estaremos con la consecución del plan sobre el Apocalipsis. Hoy, misteriosamente o no, también estamos tocando un tema apocalíptico como el milenio, pero digamos fuera de programa, ¿no? Como un bonus track aquí en los especiales. Bueno, muy bien, Padre. ¿Te parece que terminemos el texto y después... Y después tomemos este otro que estuvimos charlando durante el corte, que está muy bueno también, obviamente. Sigue diciendo el texto: podría así objetarse a todo lo dicho que el reino que Daniel predice después del anticristo, o sea, Daniel 7:27, no puede ser el que predice San Juan en Apocalipsis 20:4. ¿Por qué? Porque el de Daniel es perpetuo, mas el del Apocalipsis ha de durar un tiempo definido de 1000 años. Ahora se haya de ver este como un número exacto o bien un número redondo. Pero en realidad no hay oposición entre los dos textos, porque el reino de los santos que describe Daniel es perpetuo, según dijimos, porque dura en la tierra hasta el fin del mundo y porque se continúa después en el cielo eternamente. Y en este sentido, es también perpetuo el reino de los santos que pinta San Juan en su Apocalipsis. Mas este dice que el reino durará 1000 años, porque en realidad durante este tiempo el demonio estará encarcelado y encadenado, y los santos reinarán pacífica y universalmente en toda la tierra. Después sobrevendrá la seducción de las gentes y la sublevación de Gog y Magog, durante la cual los santos conservarán su poder y soberanía, pues que no serán vencidos, pero su reino ya no será entonces pacífico ni universal como antes, hasta que, castigadas con fuego del cielo, las tropas rebeldes de Gog y Magog, se restablecerá en su primitivo esplendor el reino de los santos hasta el fin del mundo o hasta el tiempo que Dios sabe. Ahí se ve entonces que esa objeción que a simple vista podría objetar que el reino que habla Daniel, porque dice que el reino después del anticristo en Daniel es eterno y en el Apocalipsis es por 1000 años, pero vemos que la rebelión de Gog y Magog no pone en peligro el reino, no es como el momento que estamos viviendo en el cual el anticristo tiene poder para hacer la guerra a los santos y vencerlos. Los de Gog y Magog no van a vencerlos. Va a ser simplemente una rebelión, un asedio, y van a ser vencidos. El reino continuará hasta que Dios sabe. Muy interesante. Entonces no se contraponen. El reino de 1000 años del Apocalipsis es el mismo que el reino para siempre de los santos en Daniel. Claro. Exactamente. Pues que el fin del mundo no ha de seguir inmediatamente a la rebelión de Gog y Magog, ya que después de esta, dice el profeta Ezequiel, que los israelitas pasarán 7 años sin gastar otra leña que la de las armas de los ejércitos de Gog y Magog. Hay más tiempo todavía después. Claro. ¿Cuánto tiempo haya pues de transcurrir entre esta rebelión y el fin de los tiempos? Es cosa que solo Dios lo sabe. Perfecto. Entonces quiere decir que incluso hay tiempo después de la rebelión de Gog y Magog. Porque 7 años, dice Ezequiel. 7 años consumiendo leña. Que siempre tenemos que recordar que inclusive esa apropiación numérica también de algún modo es simbólica, ¿no? Y que 7 años significa algo, ¿no? No solo 7 años literalmente. Entonces, después... No solo digo literalmente, porque si no me van a decir, bueno, pero ¿cómo? Dicen que lo primero que tienen que pensar es en lo literal y después se tiran con un símbolo. Claro. Bueno, 1000 años, 1000 años. O pues, se puede hacer una interpretación literal simbólica.
Me parece, digo, ¿no? Entonces, y ellos utilizan también un texto bíblico que es muy interesante, que lo repasemos. Yo lo estoy buscando, es del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, lo pueden ir buscando también ustedes, que habla que ahí hay una si yo tuviese, como tengo esta Biblia en electrónica, no me ubico como la otra. ¿Qué es San Mateo? 24. Sí. Y fíjense el 20. ¿Qué dice el 20? Sí, no, 20 no. Acá está, lo encontré. No, eso no. Acá está. San Mateo 24, 35. Pero primero lee el 36. Bueno. 24, 36. Mas en cuanto al día aquel y a la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Muy bien, todos citan ese texto como si se refiriese a la parusía. Uh-huh. Perfecto, pero leámoslo ahora junto con el texto anterior, con el versículo anterior, porque no hay que cortarlo. Bien. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras mías no pasarán ciertamente. Mas en cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Bueno, ¿eso a qué se refiere? ¿A que el cielo y la tierra pasarán? Claro. Arriba, no se refiere a la venida de nuestro Señor. ¿Entiende? O sea, ahí dice, en verdad os digo que no pasará. No, en verdad nos dice, pero acerca. No, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre solo. Pero está hablando del momento que pase el cielo y la tierra. Y recién leíamos que al final, cuánto tiempo haya pues de transcurrir entre la rebelión y el fin de los tiempos es cosa que solo Dios sabe. Como no lo ha revelado eso. Muy interesante ese texto, porque ese es el texto que citan muchas veces para decir, no se puede saber, conocer el tema de un... Claro, ustedes arriesgan, ustedes esto, Claro, ustedes exactamente. lo otro. Simplemente tampoco vamos a arriesgar una fecha, pero el estar atento. Y después hay otro texto también muy interesante, que está en el Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, en una de las iglesias, la quinta iglesia. Sardes. Sardes, sí. Al final habla de nuestro Señor llama a que estemos atentos. Ponte alerta y consolida lo restante que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras cumplidas delante de mi Dios. Recuerda pues tal como recibiste y oíste, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Perfecto. Si no velas, no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Si velas, sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Se puede entender afirmativamente, o sea, eso está en negativo. Claro. Ahí dice... Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Inclusive es una amonestación. Claro. Entonces, si velas, al menos conocerás algunas cosas para que prepararte cuando llegaré sobre ti. Y después está el famoso texto de Amós 3, que tanto hemos tardado en encontrar anoche. ¿Ah, sí? Cuando hablábamos también del Apocalipsis, porque hablamos también del Apocalipsis en la mesa. Bien. El texto de Amós 3, 7. Profeta menor, Amós. Acá lo tengo, 3, 7. Dice así: Mas el Señor Dios no hace estas cosas
no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, ahí es una afirmación universal. Muy universal. Como que Dios anunciará las cosas. Les revelará las cosas. No hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Es una universal. Es una afirmación universal. Bueno, esperemos. Y después, con respecto a la objeción esa de que, muy interesante, que el padre Rovira pone, que el padre Rovira dice que el texto dice, son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces uno puede decir, bueno, pero entonces solamente van a reinar los sacerdotes, solamente van a vivir en el milenio los sacerdotes, o van a reinar los sacerdotes en el milenio, nada más. La explicación es muy interesante, la podríamos leer. Dice, porque San Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, habla de los cristianos como un sacerdocio real. ¿Cómo dice? Pero vosotros sois un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo conquistado, para que anunciéis la grandeza de aquel que de las tinieblas os ha llamado a su admirable luz. Entonces, explica este teólogo, Pietro Parente, el cardenal Parente, dice, San Pedro juzga que los fieles constituyen un sacerdocio pasivo, o sea, una sociedad gobernada por sacerdotes. En efecto, la frase del versículo 9, sacerdocio real, tomada del Éxodo 19:6, según los 70, se ha de entender de un reino perteneciente a los sacerdotes en el que los sacerdotes tienen el poder de gobernar. Se trata, pues, de una hierocracia en el que el gobierno es consagrado, el que gobierna es consagrado y el que es gobernado participa de esta consagración como nación santa. Los fieles no son ellos mismos sacerdotes, sino objeto de los cuidados y del gobierno de los sacerdotes. Como la expresión bíblica también, vosotros sois un reino, no significa vosotros sois otros tantos reyes, sino súbditos de la autoridad real. Así la expresión vosotros sois un sacerdocio no implica vosotros sois otros tantos sacerdotes, sino súbditos de la autoridad sacerdotal. Del mismo modo se han de interpretar los pasajes análogos a la carta de San Pedro, que se encuentran en Isaías 61:6, 62:12, Apocalipsis 1:5-6 y Apocalipsis 20:6. O sea, lo que hemos estado leyendo. De manera que, y lo que dice el padre Castellani en el texto que leímos, el segundo texto que hemos leído, con respecto a que, porque nuestro Señor Jesucristo reinará con sus santos, él dice que van a gobernar los obispos y los curas, dice él, en el milenio. Pero claro, no es que van a gobernar corporalmente ahí sentados en su reino. De hecho, muy bien explica Daniel que el reino este está entre el cielo y la tierra. Pero ese es el punto de la objeción, ¿no? Aparentemente, por lo menos por los decretos, todo el problema pasa por una cuestión de gobierno. Claro. ¿Cómo se va a llevar a cabo el gobierno? No, si va a haber o no milenio, sí, o resurrección, porque inclusive prescinde la disposición acerca de la primera resurrección, con resurrección o no de los justos. Dice, no nos interesa ese tema. Sí. Fundamentalmente el tema pasa por dónde estará el gobierno. Una cosa de locos, ¿no? En definitiva. Pero ahí ya lo hemos visto. Y bueno, y por supuesto que estos textos hay que leerlo, releerlo, tratar de cotejarlo, meditarlo. Pero, como dice el padre Sáenz que hemos citado, en la mente, el padre Castellani sabe que
esta doctrina no tiene, el milenismo espiritual no tiene nada en contra de la doctrina de la Iglesia, al contrario. Pero bueno, y utilizan lo mismo que utilizaron los antiguos herejes para atacar el texto bíblico, ¿no? Claro. Además, el mismo texto apocalíptico, al anunciar, y reinarán con Cristo, habla de un reino futuro, y San Juan lo está escribiendo en el año 100, cuando ya había pasado la ascensión, Pentecostés, o sea, estaba la iglesia. Sí, y sin embargo no dice, este es el reino de Cristo, la iglesia, no, y reinarán con Cristo. Y estaba también, y había sido destruido también el templo. Y yo siempre pongo como ejemplo palmario de esto, primero la oración del Padre Nuestro, ¿no? Claro. Venga a nos tu reino. Si fuera la iglesia, ya estamos en él. Si fuera el juicio final y la Jerusalén celestial, diría más bien, llévanos. Claro. No, que venga aquí. Vénganos tu reino. ¿No? Pero bueno, o sea, me parece que sobre esto, el que lo puede ver, ciertamente lo verá y será con dolores de profeta. Lo comprenderá, alcanzará a entenderlo y eso le provocará dolor y punto. Y hasta ahí llega la obra en cada uno. Y el resto no lo verá. Claro. Y es necesario que no lo vea. Forma parte del plan de Dios. Claro, pero esto es muy importante verlo porque de lo contrario, no viéndolo, uno tiene que forzar... toda la interpretación. No solamente eso, sino que tiene que imaginar restauraciones según el paladar de cada uno de los teólogos que los puede asistir. Y eso se ve, yo lo dije antes, se ve con la conferencia de Monseñor de Galarreta, podemos leer la última parte. Tienen que... Se alinea con Monseñor Felé, porque de lo contrario le habrán dicho, bueno, pero entonces vos, ¿con quién estás? ¿Qué estás esperando? No, yo no soy fatalista, no. No, yo no soy, yo tengo esperanza, yo no me he rendido. Y bueno, entonces esto es lo que queda, porque no queda otra. Dice así, dice Monseñor de Galarreta, porque nosotros ciertamente podemos caer por falta de fe, por falta de caridad, pero también por falta de esperanza. Nos hacemos pesimistas o fatalistas. Falta de esperanza. Esta es una forma de rendirse. Cuando ya no hay esperanza, uno se deja ir. Estamos vencidos. Y eso habla de los fatalistas y los pesimistas. Le tira tira por elevación al padre Seriani. Porque no entienden esto. Y cuando uno tiene falta de esperanza, al contrario. Ellos tienen que fabricar restauraciones, o sea, imaginan restauraciones, confunden lo que ellos desearían con lo que va a ser. Claro, ciertamente nadie quiere morir, eso es lógico, ellos son obispos, no quiere que desaparezca toda su obra, pero entonces, ¿de dónde sacan las restauraciones? Y por eso tienen que sí o sí hacer un acuerdo con la iglesia, porque si no, se vuelven fatalistas. Y pesimistas. Claro. O sea, esto se va a podrir, esto pero si lo mismo pasa con la parte, digamos así, como así decirlo, la parte que también se plegó alguna resistencia, la parte de Don Tomás y los de Spes. O sea, ellos están esperando, tienen que esperar una restauración, entonces, tienen que esperar una restauración, entonces, ¿cuál es el objetivo? Y no apartarse de la fraternidad, hay que salvar la fraternidad. Y bueno, y veámoslo también en algunos otros movimientos de salvación de la fraternidad, como Chazal, claro, compañía, donde está ahora también el padre Trincado. El padre Cardoso, no sé, que quedó más solo que... Bueno, ¿dónde está puesto? Hay que consagrar Rusia. Exactamente. O sea, están tonteando. Sí. Y bueno, porque eso ¿Por qué? Porque no tienen la doctrina. Y porque no conocen el futuro. Y el futuro solamente está en el Apocalipsis. Y después están aquellos que se refugian en las cosas privadas.
y tienen una mezcolanza en la cabeza. Qué lío que hay con eso, ¿eh? Oh, pero, mire, yo le voy a decir, hace mucho tiempo atrás yo leía esas cosas, pero la conclusión que saqué es que te complica, te meten una confusión en la cabeza, te mezclan un montón de cosas, no es claro. Ha metido la cola el diablo en todo eso, mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que desde la época del concilio no podemos confiar en ningún obispo y en ningún papa que le otorgue la autoridad a las apariciones, porque ellos ya abandonaron los tradicionales juicios para juzgar estas cosas. No sabemos quién lo dijo. Y consideran todo. No, me llegan a veces mails de gente de línea media que dice, último anuncio de Dios Padre a la Argentina. ¿Se acordó? Pero yo pregunto, ¿y quién les mandó eso? Último anuncio, y hace años que vienen diciendo eso. Y última cosa, y la Virgen dice que hagan esto, y que se preparen, y que guarden cosas. ¿Pero de dónde sacan todo eso? Sí, hay que leer el Apocalipsis, hay que leer lo que interpretaron el Apocalipsis, que es mucho más claro. Lo demás es confusión. Y hablan de un cataclismo, y de un terremoto, y de esto. Ahora me llegó uno, el castigo a Estados Unidos. Y otro que me llegó también, último aviso de Dios Padre a la Argentina. Argentina se está descarriando. ¿Cuántos años hace que está descarriando Argentina? Como si fuese eso cuestión de lo que está pasando ahora con la ley esa del aborto. Por favor. Eso es... Pero... Eso no es ni más que menos que el fruto del descarrío. Es una consecuencia de las consecuencias de las consecuencias Claro. de las consecuencias. No se va a alarmar ahora Dios Padre por eso. Se tenía que haber alarmado hace muchísimo tiempo atrás. Y ellos dicen que Dios Padre les dio este mensaje y lo largan como si fuese de Dios Padre. ¿Qué saben? Hacen lo que dice San Juan, que examinen aparte, a los espíritus. Claro. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Claro. Entonces, basado en eso, hay que examinarlo todo. Venga de donde venga, Exactamente. hay que darle crédito. Y hoy en día, ¿quién le puede dar autoridad como antes? Que antes los obispos tenían un sistema de juicio católico de la Iglesia, en la cual sometían esas alocuciones o esas apariciones a ese juicio, y en esa criba salía si era bueno o era malo. Pero ahora hablen con los obispos lo que piensan. Claro. ¿Qué ¿Quién juicio? puede discernir? Por eso no hay que prestar atención a nada, solamente al Apocalipsis, a las partes que tiene San Pablo, San Pedro, San Judas y las partes del Evangelio que hablan del futuro. Lo demás no se sabe. O sea, quién la lo dice. seguridad de la doctrina revelada a la revelación pública. La seguridad está ahí. Todo lo demás. Y o cuestión de que se ataca a los que se quieren apoyar solamente en esos textos y en esos intérpretes, que es lo único seguro. Y después, ¿qué pasa? Y después resulta que no creen al Apocalipsis, a San Juan, a San Papí, a San Ireneo, al padre Castellani, al padre Rovira, y sí le creen a Valtorta, a María Valtorta. O sea, eso parece un castigo. No habéis creído lo que tenías que creer, Y por eso. y después os le crees a abandono. cualquiera. Sí. Y resulta que después te arma el futuro una mujer que aparte sabemos que tiene muchos errores. Por ejemplo, lo que se leyó ayer en Radio Cristiandad, la pareja Jesús y María, ese término nunca se usó. Ese término ya así tiene gusto al menos a medio herético. Nunca la Iglesia utiliza ese término. La pareja Jesús-María. En analogía con la pareja Adán y Eva. Pero claro, ¿dónde sacó eso? ¿Cuándo ¿Cuál es la analogía? vimos una oración católica que hable de la pareja Jesús-María? ¿Cuándo? Eso no. No, y así un montón de cosas. Cualquier ¿no? teólogo antiguo que leía eso católico decía, no, esto ya así presentado, así, ya huele un poco raro. Ya tiene un olor a herejía. Al menos, ¿cómo no va a utilizar los términos que siempre se utilizó? Bueno, pero estamos hablando ni más ni menos que de Monseñor Williamson, ¿no? Sí. Sobre este tema, sobre el último Eleison, un poco que lo comentábamos ayer acá en la radio. Sabemos que Monseñor Williamson es afecto a las revelaciones privadas. ¿Cuántas veces ha hablado de Garabandal, de Fátima, ¿no? Hasta donde él conoce y demás? O sea, no nos extraña del todo,
pero ciertamente desbarrancó totalmente en el último elección. Yo creo que ni siquiera aquellos que le llamaban el salvador de la tradición, los del grupo de don Tomás de Aquino, ¿no?, han podido salir a esgrimir nada. Se han tenido que hacer mutis por el foro, como en los peores sainetes, ¿no?, de Ivo Pelay. No, pero ¿sabes lo que escribieron? ¿No? Porque dijeron, bueno, sí existe esta prohibición, pero lo vamos a analizar, vamos a tomarnos tiempo. Y bueno, ¿por qué no se toman tiempo para analizar esto? Cuando ellos salieron a decir, bueno, pero acá está condenado el milenarismo, ahí no hicieron el estudio necesario, no. Por eso, me parece un despropósito exprofeso, o me parece por lo menos una maniobra bien clara para el ocultamiento de la realidad. Una bomba de humo, llámese, para seguir tapando la situación tremenda de la fraternidad y tirar esta bomba como para desviar un poco la atención. Como diría Castrillón Hoyos, como le dijo, hermanito, le embarraste la cancha justamente para que se extendieran los plazos y demás. O bien me parece un plan del cielo, claro, que no lo puedo descartar, claro, justamente para que exista más confusión, para que exista, bueno, y el que lo conoce, y el que no lo conoce, lo lamento mucho. Claro. Sí, de hecho, yo recuerdo cuando estuve hace un tiempo atrás, cuando salió ese video en el cual mostraba a Monsignor Williamson en una conferencia en Brasil. Sí. Ahí en el Nueva Friburgo. No, a Friburgo, sí. La escuchamos, la vimos con mi hermano, y cuando llegó a la parte de que Benedicto XVI tiene un corazón según la doctrina que él aprendió en el seminario, ahí mi hermano dijo, ya no lo escuchemos más, porque no cambió nada, decía lo mismo en el 2007, 2008, no progresó nada. Y uno se da cuenta que en este último año o en este último tiempo, al haber tenido acceso más de lleno a estos conocimientos de la interpretación apocalíptica, uno progresó muchísimo. Pero era porque era el tiempo para entender muchas cosas. No entendió nada, no habló de nada. Siempre habla de lo mismo. Uno lo escuchaba en las jornadas de la reja, jornadas de humanidades en la reja, y decía lo mismo. Claro. Decía lo mismo. Y están esperando, no sé qué están esperando. Por eso desilusiona realmente. Tendría que hablar, él mismo tendría que hablar. Tendría que hablar del apocalipsis, tendría que hablar del anticristo, tendría que hablar de un montón de cosas que la gente quiere escuchar. Si no, más que es necesario que la gente escuche. Y si no, ¿qué pasa? La gente se refugia en estas bobadas que mandan y dicen, no, Dios Padre va a castigar a la Argentina, está muy enojado con esta ley. Pero si eso, escúcheme, ¿eso de dónde sacan eso? ¿Por qué le atribuyen a Dios Padre esas cosas? ¿Quién dice eso? O tal vidente que dice tal cosa, o tal... ¿De dónde sacan? Y te mandan un montón de textos. Bueno, el caso de la vidente de la fraternidad es también, ¿no? O sea, sí. ¿Eran uno o varios videntes? Es una vidente. La que se comunicó con Monseñor Felé, que bueno, inclusive en su momento, cuando yo empecé a investigar, lo que pasa es que era tan agarrado a los pelos que no quisimos hacer nada en su momento, aquí en la radio, pero lo sabíamos hace bastante. Inclusive se manifestaba en contra de Monseñor Felé en aquel momento cuando pide él la cruzada de rosarios por el levantamiento de la excomunión, y salta iracundo Jesucristo, según la vidente, a decirle que no era ese el objetivo, sino la consagración de Rusia. Que no podía cambiar. O sea, a todas luces... Parece... O sea, nos quieren pasar por idiotas directamente. Sí, o sea, sí. Ya es el peor de los diablitos, el más estúpido el que está metido en el tema. O sea, no es Satanás. ¿No es cierto? Pues si no, ya... Bueno, y uno lo deja pasar. Y lo retoma Monseñor Williams. Con el tiempo, yo me entero, también por otra persona llegada, que ahora la vidente había cambiado la visión y apoyaba a Monseñor Felé. Mira qué bárbaro. Con razón le dice Williams, el demonio claro, está detrás suyo. Pasa que eso, atribuirle eso a Dios es una cosa... Es una barbaridad, sí, es una barbaridad. Qué poco serio. Qué poco serio. Por eso esto te parece un castigo, un castigo. Un castigo por no querer mirar lo que tendrían que mirar. Entonces terminan creyendo a cualquiera. Son, como dice el padre Castellani, incrédulos, crédulos.
No creen en lo que tendrían que creer, después le creen a todos, a cualquiera. Incrédulos, crédulos, crédulos. Y bueno. Es un signo, ¿no? Sí. Es un signo así, bien claro. Y después están aquellos que tratan de no apagar esa última esperanza, ¿no? Un poco lo que me está contando Fernando Olmedo desde Misiones, que ayer el grupo SPES puso un post donde salían a defender el tema de Valtorta, diciendo que Pío XII lo aprobaba, nada. que Pío XI lo recomendaba, o no sé, o viceversa, y a la hora lo tuvieron que levantar al post. ¿Sí? Sí, eso me pone aquí. Bueno, ese que yo decía, que yo lo leí, que ellos se iban a tomar un tiempo para estudiarlo y reflexionarlo. O sea, tratando de salvar lo insalvable. Al Salvador. Claro, ya lo habían declarado salvador de la tradición. No, cuando nosotros desde hace cuánto que venimos con el tema de Monseñor Williamson dando, que a mí en un primer momento, debo reconocer, a mí me resultaban duras las palabras del padre Seriani. Sí. O decía, yo no me voy a tomar ni un café con Williamson. Sí, a mí me resultaba duro escucharlo. Y con el tiempo, no me queda ninguna duda. La obra de la tradición, ¿no? Todo un misterio operado allí. La destrucción, no quedó nada. No quedó piedra sobre piedra. Y después está si bien la carta del padre René Trincado a Monseñor Felé, si bien adolece, como me decía alguien que sabe mucho, adolece de lo principal porque no ve la diferencia, no ve el error de Monseñor Felé, que el error principal es no distinguir entre iglesia oficial e iglesia visible. Claro. No lo ve a eso. Sin embargo, dice cosas muy interesantes, porque lo está diciendo un miembro de la fraternidad. Dice que la fraternidad ya empezó a ser ambigua, lo que uno venía denunciando. Dice que empezó a haber una persecución, un estado de persecución y de inseguridad dentro de la fraternidad. Dice que también ha acallado la verdad, que ya pierde credibilidad entre los fieles. Dice que hay una confusión muy grande entre muchos sacerdotes y fieles que no saben que el mismo Monseñor Felé perdió credibilidad. Entonces todo eso demuestra que si lo dice un sacerdote mismo de la fraternidad, entonces no era uno tan alocado. Exacto. O uno decía, ustedes son los que dividen. No, escúchenme, vean que lo está diciendo un sacerdote que todavía está dentro de la fraternidad. Entonces, ¿quién era el que dividía? ¿El padre Seriani y Radio Cristiandad? ¿O era Monseñor Felé o el padre Bullacourt? Si lo está diciendo René Trincado, que todavía, escuchen, todavía está dentro de la fraternidad, entonces pónganse a pensar por lo menos. No, resulta que... ¿y qué pensarán los fieles de aquí de San Luis, de la fraternidad? Que porque se les fue un sacerdote, se les fue otro, sí, así. Tienen muy mala suerte ellos. Lo de Mendoza es gravísimo, porque estaba el prior ahí cuando le dio la admonición, dice la carta. Sí. O sea que el padre Calcina se ha alineado perfectamente. Yo comprendo, es una presión muy grande. Yo me imagino un prior que tiene 35 años, que venga Monseñor Felé, con su presencia como superior general, venga el padre Bullacourt, lo agarren a Trincado, y Monseñor Felé y el padre Bullacourt le dice, tiene que retractarse o lo echamos. ¿Usted se cree que el padre Calcina va a decir, no, espere, yo estoy con Trincado? Sí, está con Trincado, sí. Pero yo estoy con Trincado, ¿le va a decir? ¿Se va a atrever? No, es muy pesado, bueno, todo nosotros eso. La autoridad pesa muchísimo. Desde hace muchos años venimos advirtiendo, inclusive públicamente, que justamente la ubicación de estos priores ha tenido una razón de ser. Claro. Por eso se han buscado exactamente aquellos priores que serían funcionales a la revolución que se venía. Y bien jóvenes. Bien jóvenes, sin experiencia, con temores. Por eso le digo, imagínense que venga un obispo, que aparte es el superior general, y venga el superior de distrito, y te armen toda una escena. No, porque está en contra de la autoridad, en contra de la fraternidad, quieren disolver, quieren destruir. El prior va a decir, no, mire, yo estoy con él.
aunque lo haya escuchado muchas veces cuando almorzaban o cenaban juntos y le decía que tenía razón, ¿usted se cree que se va a poner en contra? No, es muy pesado todo eso. Muy pesado. Yo que uno que vivió dentro de una congregación muchos años, se da cuenta de lo que pesa la autoridad y cómo muy bien la utiliza el diablo ahora. No sé si han visto ustedes la película esta, La Cristiada. Sí. Bueno, es el papel que hace el intendente, Claro. que es el tío padrino de José que lo martirizan. Sí. Al principio viene diciendo estos paganos y entra a la iglesia muy cortésmente, con mucha piedad, todo, y después, cuando él tiene que elegir entre oponerse a los federales Y hacer matar al sobrino, no le duda. y no, dice, ¿cómo voy a perder todo? No, la autoridad hoy en día pesa muchísimo, muchísimo pesa. Siempre pesó para el bien, ahora la están utilizando muy bien para el mal. Muy. Uno lo entiende, no, por supuesto que no lo justifica, pero lo entiende. Entiende el proceso mental por el cual han sido Claro. llevados hasta donde han sido llevados. Están todos atenazados. Pero me parece que justamente esta es la hora en la cual en la cancha se ven los pingos. Entonces, si ahí el prior en Mendoza, ante esta misma circunstancia, era el padre Méramo, Sí. inmediatamente hubiera saltado. Está bien, Por eso, pero el padre había que sacarlo. Méramo tiene tal vez 20 años más que el padre Calcina, tiene un montón de cosas que... Bueno, y por eso lo ponen... Por a esos me priores, refiero. así, claro. Por eso son los priores. Claro, exactamente. Ya cuando lo pusieron en Mendoza al padre Altamira, nosotros quedamos tremendamente Claro, sorprendidos. viene Ullacur con la presencia que tiene él, ¿qué se le van a plantar? Es muy difícil, muy difícil. ¿Usted cree que el padre Calcina no sabe cómo piensa Trincado? Que lo ¿No tuvo lo habrán charlado en pero algún momento? 1000 veces, todos los almuerzos y todas las cenas. Y aparte, desde que ya este problema, aparte, habiendo estado yo ahí, que se habrá hablado mucho más del tema que en otro lugar. Claro. Y bueno, ¿y cómo ahora dice que estaba ahí cuando le dieron la primera admonición? Sí, que es definitiva, ¿no? Por cierto. Y bueno, entonces yo, qué sé yo, es difícil, muy difícil. Los compadezco, pero bueno, hay que rezar porque están en una cuestión, y después también se conjugan un montón de cosas, el amor natural que tienen por la congregación que le ha dado todo, la fe, porque yo creo que muchos han nacido y han conocido la fe dentro de la fraternidad. Por supuesto. Entonces les deben decir no, porque ustedes entonces, si se ponen del lado, están destruyéndola. Es como si a uno le dijeran, bueno, vos en realidad, ¿sabés qué? Estás trabajando para destruir la iglesia. Nadie se quisiera, ningún católico... Quisiera escuchar esa palabra. Claro, no me quiero poner de ese lado, quiere decir. Y bueno, eso ya pasó, yo tendría que saberlo, porque eso ya pasó en el Concilio Vaticano II. Sepan que eso ya pasó una vez en la historia, y lo que se está aplicando, la autoridad que se aplicó para someter a todos los obispos y todos los sacerdotes con las reformas postconciliares, la están usando ahora para someter a todos los sacerdotes y todos los fieles en la fraternidad. Ni más ni menos. Entonces ellos tienen esa luz, esa ventaja. Aquella vez quedó solamente Monseñor Lefebvre, Monseñor de Castromayer. Hoy quedan muy pocos también. Y sí, cada vez más reducido, cada vez menos. Bueno, está bien, forma parte del plan. Sí. Y hay que tenerlo en consideración, y aquellos que logren ver claro, que den gracias a Dios y que se hagan dignos de la tamaña responsabilidad que les cabe, porque ciertamente habrá piedras de tropiezo para todos acá, o sea, no se va a salvar ninguno. Y a la primera de cambio podés tropezar y caerte, ¿no? Sí. Y arruinar un montón de cosas, dejar mal parada un montón de cosas, justamente ante una piedra de escándalo. Entonces, con mucho cuidado, con temor y con temblor, Sí. como decía San Pablo. Sí. Porque en definitiva Dios no necesita de nadie. Claro. Simplemente quiere necesitar de algunos instrumentos, pero no es que está obligado para con ellos. Pero es que además el profeta nunca acepta la condición. Siempre lo vive con mucho dolor. Y no quisiera tener que decir las cosas que dice. Claro. Porque obviamente no solamente le trae problemas con el resto, ¿no?, de sus congéneres, familiares, etcétera, etcétera, sino que además pasa por loco. Pero y no solamente sino que pasa por loco. Hoy en día no es que no pasas por loco, es que en realidad no te entienden. Claro. Vos le vas a hablar a una persona de la situación actual, directamente no te entiende.
Entonces no se puede hablar. O sea, hay una imposibilidad incluso física de hablar. Cualquiera que se levante hoy en día y se ponga a predicar esto, no lo va a escuchar nadie. No le interesa directamente, no le interesa. No lo entienden. No lo entienden personas que tendrían que entenderlo dentro de la fraternidad, dentro de la tradición. Están todo el día con esto. Imagínese otra persona que uno le diga, no, resulta que está cerca, se están dando las señales del fin de los tiempos, la apostasía ya está bien madura, falta que aparezca el anticristo. ¿De qué me está hablando este? Claro. Capaz que te escucha porque te ve con la sotana, pero después decide, ¿qué está hablando? No, mirá los errores de los últimos papas, mirá los errores del consejo. No, están locos ustedes. ¿Ustedes que están contra el papa? Sí. Se hace insostenible, claro, por supuesto. Entonces hay un agregado, aparte de haber lo que siempre hubo, una persecución especial para aquellos que predicaron el Apocalipsis, ahora hay un agregado. Es que ahora ya directamente nadie te entiende. Directamente no entienden la cuestión. No solamente que no te quieren escuchar, que no entienden. Claro. Hay una imposibilidad. Exactamente. Hay una anulación de las inteligencias por la basura que le meten día y noche, por la televisión, por la radio, por todos los medios de comunicación, por lo que se vive en la calle, por lo mundano, todo eso. No están preparados. Habría que explicarle... habría que haber sido fiel a todas las gracias que uno fue fiel para llegar a este momento y entender ciertas cosas. No se pueden saltar etapas. No, obvio. No, es tremendamente difícil. Ayer, digamos, uno lo va comprobando en esta tarea de ir analizando un poco la actualidad sin meterse demasiado. O sea, un poco en nuestro programa diario, en Mientras el Mundo Gira, en esa visión de lo que va aconteciendo en la iglesia a nivel mundial y de lo que acontece en el mundo, en definitiva. Ayer, por ejemplo, las declaraciones del obispo participante del Sino a favor del divorcio. Sí. Y hay que rever la posición. Encuentra un caldo, ¿no?, ya preparado y se toman la sopa todos. Sí. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría del mundo está en esa situación hoy. Claro. Entonces dicen, muy bien, listo. Pero tiene razón, dice, ¿cómo ¿cómo están dejando a los divorciados afuera? ¡Qué horror! Entonces, ¿quién forma parte hoy de la iglesia? Si no los divorciados, ¿quién? Claro, ¿quién? ¿Los concubinos no? ¿Los adúlteros tampoco? ¿Cuántos hay? 3. Y sí. Y es así. Qué increíble. Y eso en el sínodo de los obispos, ¿no? Y Benedicto. Pensar que hay todavía sacerdotes, como por ejemplo los del Verbo Encarnado, todo que apuestan todavía a esto. Y fue Aguer allá. ¿Y qué iba a hacer Aguer? Que también comparte todo esto, esta confusión, esta Babilonia. ¿Qué va a hacer? Por eso no queda otra que escaparse urgentemente de la iglesia oficial. Urgente escaparse de ahí porque... Y una cosa más que uno podría adelantar. ¿Cómo puede llegar a ser el próximo Asís? Si la realidad eclesial está así como uno ve, ¿cómo puede llegar a ser el próximo Asís? Puede llegar a ser el próximo Asís, en vez de hacerlo en Asís, puede ser que el próximo Asís sea en el futuro templo de Jerusalén, donde todos los líderes religiosos van y reconocen, y todos lo estén viendo por televisión, y vean que el Papa, y que vean que el anglicano, el ortodoxo, los budistas, todos aceptan a un líder mundial, que los únicos que le van a llamar anticristo van a ser 3 o 4 gatos locos, y los demás van a decir, claro, este es el Salvador. Si miren, si el Papa lo reconoce, ¿no está todo planeado y digamos, orientado hacia eso? Claro. De hecho, fíjense, los judíos están diciendo, un rabino muy serio, al menos que lo han puesto ellos, dice, la última fiesta que festejaron, que es la fiesta de los tabernáculos, esperemos que el próximo año estemos haciéndolo en el templo. Pero si tiene la mezquita enfrente, ¿cómo está diciendo eso? ¿Piensan destruirla? ¿Tiene información que nosotros no tenemos? Esperemos que esta fiesta, la fiesta que cae en octubre del año que viene, estemos haciéndola en el templo, dijo. Imagínense. O sea, y entonces puede llegar a ser Asís, no 5, sino Asís 6, justo, Asís 6, puede llegar a ser en el templo de Jerusalén, donde todos los líderes religiosos van y reconocen a ese líder mundial
que ya vinieron preparando con documentos papales. Y todo el mundo lo ve, porque hoy en día lo puede ver todo el mundo, vía satélite, viendo cómo el Papa se arrodilla delante de un líder mundial. ¿Puede ser eso? Está todo preparado para eso, ¿no? O sea, Sí, nadie se opondría, no, ¿eh? no. ¿Quién se opondría? No, Si te dicen, no, pero si el Papa reconoció que puede llegar a ser, es un buen gobernante este. No, pero y si tiene ansias de liderazgo mundial, ya lo aplaudió en la encíclica exactamente, y lo promociona. Caritas in Veritate, ¿no? Y bueno, ahí está. Lo promociona, ¿Tiene recomienda. información que nosotros no tenemos, él? Sí, pero, obviamente. Y bueno. No hay mejor sistema de inteligencia que el del Y Vaticano. bueno, Eso. ahí está. Ahí está, entonces... Escuchando cada célula al oído. Sí. Cada célula al oído del cura, el cura al obispo. O sea, en 3 pasos se enteraron de todo. Sí. Pero más vale, Bueno. más vale. Entonces, puede llegar a ser que en los próximos encuentros que ellos mismos fabricaron... Pero me parece que eso sería algo tan tremendamente evidente para nosotros, que tampoco, porque nosotros también vamos a ser confundidos. No, ahí lo que leímos, ¿no? Va a ser evidente, porque nosotros lo estamos esperando. Pero van a ser 3 o 4 gatos locos nada más. Y que hay de aquellos que digan algo contra este. Pero escúchame, si el Papa no es que lo autoriza. ¿No se dan cuenta que todas las religiones están diciendo que es bueno? Pero miremos nada más la idolatría que hay alrededor de la figura de Juan Pablo II. Bueno. Que hemos tenido un signo antes de ayer, ¿no? Un signo del cielo evidente. Así que van a traer las reliquias de Juan Pablo II aquí a mi casa. No, a mi casa no. Inundó todo. Claro. Y Lourdes quedó sumergido bajo el agua. ¿Lourdes iba a ir? Claro. No había entendido eso. Reliquias tenían que estar en Lourdes cuando... Sí, eso sí lo leí del Vatican Information Service, eso lo leí. Pero claro, y ahora entiendo, ¿no? Había visto esto de Lourdes, ahora entiendo, ahora relaciono. Y el lugar de las fuentes de las aguas de la sanación quedaron inundadas de las aguas mundanas del río Gave, ¿no? Una mugre, un espanto. O sea, les gustan los signos, les gustan las cosas. Bueno, miren esto. No, pero no lo entienden así, no lo entienden. Tienen ojos y no ven. ¿Qué va a hacer? Tienen oído y no oyen. Bueno, Pater, mañana, ¿qué hacemos? ¿Qué Mañana, toca ver? Si Dios quiere, empezamos con el capítulo 15, las 7 copas de la ira de Dios. Que bien viene justo ahora. Sí. Es muy extenso el tema porque el padre Castellani escribió muchísimo. También Strobinger tiene mucho. Yo saqué sobre todo del padre Castellani y sobre todo de Monseñor Strobinger y de algunos que otros teólogos también. Muy interesante, muy extenso. Y bueno, y yo creo que el padre Castellani, necesariamente como vivió en una época hace unos 40 años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás, vio ciertas cosas, pero nosotros podemos agregar más cosas, porque hemos visto mucho más que él, ¿no? Seguro. Es la única ventaja que tenemos. Bueno, muy bien. Hecha la invitación para todos. Entonces, mañana a las 10 de la mañana en los especiales de Radio Cristiandad con el Padre Grosso comenzamos esta etapa del análisis del libro apocalíptico, ¿no? Sabiendo que venimos en una seguidilla. Sería muy bueno si ustedes pueden escuchar el último de los especiales con el Padre Seriani para quedar un poco allí en ese punto y aparte donde comenzará ahora este capítulo 15. Recordemos también esta noche el horario de la misa. 20:30. 20:30, sí. En casa de la familia Ledesma. Sí, y también invito, entonces, les pido que a los que leen el blog y los que escuchan los especiales, si tienen tiempo, hagan el esfuerzo, lean de nuevo el artículo ese del padre Rovira, que es mucho más extenso en realidad en la enciclopedia, y pásenselo también a los otros pero para que lean, al menos que lean, y que lean y que critiquen, pero con una crítica con fundamento, porque eso hay que tener mucha capacidad para criticarlo, porque estudió mucho el padre Rovira para hacer ese artículo. ¿Dónde se puede encontrar ese artículo? ¿Usted me lo puede pasar después completo? ¿Lo tiene? Lo tengo, pero pero lo tiene impreso. Sí, impreso, porque lo saqué de una enciclopedia. Está en la enciclopedia Espasa Calpe. Ajá. Bueno. En la voz Parucía.
Perfecto. Bueno, vamos a ver si lo podemos Es conseguir. mucho más extenso que lo que vamos a publicar. Bien. Toca muy bien el tema. Muy bien, le pedimos su bendición para terminar nuestro programa, para nosotros, para nuestras familias y para nuestra gran familia de la radio dispersa en todo el mundo. Bueno, entonces que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María los proteja. Y bueno, muchas gracias también por la invitación y esperemos que mañana podamos continuar con el Apocalipsis. Muy bien. Muchas gracias a todos. La seguimos aquí mañana 10 de la mañana en los especiales con el padre Gabriel Gross. Carismo mitigado. En el primero de ellos, del año 1941, se definía claramente en qué consiste dicho tipo de milenarismo, a saber, el de los que enseñan que antes del juicio final, con previa o sin previa resurrección de justos, Cristo volvería a la tierra a reinar corporalmente. Esto en el año 1941. En 1944 apareció un segundo decreto de índole aclaratoria, donde en vez de corporalmente se pone ahora visiblemente, ya que el primer adverbio resultaba inadecuado si se aplicaba a la época de la Iglesia en la tierra, donde Cristo está siempre corporalmente en el Santísimo Sacramento. Lo que está prohibido, sostiene Castellani, es enseñar que Cristo reinará visiblemente desde un trono en Jerusalén sobre todas las naciones, presumiblemente con su ministro de Agricultura, de Trabajo y Previsión, y hasta de guerra si se ofrece, lo cual, obviamente, ningún santo padre o teólogo serio sostiene. El mismo padre Leonardo Castellani, en su libro Catecismo para Adultos, en su capítulo Habrá un juicio final, nos dice lo siguiente. Así que tienen aquí figurados muy veraz y exactamente los 3 milenismos, con lo cual cumplo mi oficio de doctor en teología, y con esto no predico ninguno de los 3 milenismos, sino simplemente digo, le cose como estano. ¿Por qué digo esto? Porque existe una prohibición de enseñar el milenismo espiritual dada al Reino de Chile en 1941, la cual el año 1944, se extendió a la República Argentina. Tengo el texto latino y castellano de los 2 decretos, el contra Chile y el contra Argentina, julio de 1941 y julio de 1944, que no leo por no alargarme. Son 2 disciplinares, no doctrinales, es decir, son órdenes y dicen que el milenismo espiritual no se puede enseñar sin peligro en esos 2 paisuchos nada más. Eso fue lo que fulminó al pobre Martínez Subiría, José Ignacio Olmedo y al padre Straubinger y a varios otros. Se asustaron, se callaron la boca y no dijeron nada. Esos 2 decretos están firmados por el cardenal Pizardo o Pisapardo, como le decían en Roma, y definen mal el milenismo. Pues el primero dice que los que enseñan que Jesucristo va a reinar durante 1000 años en la tierra corporalmente son peligrosos y eso no se debe enseñar. Ahora bien, alguien le hizo notar al cardenal Pizardo que se estaba condenando a sí mismo, porque según ellos la iglesia actual es el reino de los 1000 años y ahora Cristo reina en el Santísimo Sacramento corporalmente. También le advirtieron al cardenal Marchetti Selvagiani que por condenar a los milenistas espirituales se estaba condenando a sí mismo, y entonces cambiaron corporaliter por visibiliter, que no va a reinar visiblemente en la tierra durante 1000 años. Pero ningún milenista espiritual enseña que Jesucristo reinará visiblemente. 2 textos, 3 textos en realidad, uno del padre Sáenz, otro del propio padre Leonardo Castellani, y otro texto que es muy, muy jugoso, que ese hay que leerlo y meditarlo, del padre Rovira, un exégeta que lo conocemos también por el padre Castellani, porque él lo cita, a este padre lo cita en el libro Catecismo para Adultos.
y lo cita ahí y dice que es un excelente exégeta, y se ve. Entonces lo que vamos a hacer es primero leer lo que dice el padre Sáenz, refiriéndose al padre Castellani, después lo que dice el propio padre Castellani con respecto a la medida disciplinar de la Iglesia, y después el mismo padre Rovira, que él ya haría lo que se llama una crítica interna del texto. O sea, él muestra que con el mismo texto de Apocalipsis 20 y los textos de Daniel, paralelos a este Apocalipsis 20, se demuestra que tiene necesariamente que haber un milenio, que él explica que es un tiempo entre la muerte del anticristo y el juicio final. Y eso está en la Escritura, y no solamente en el Apocalipsis capítulo 20, está en Daniel, y está en muchos otros textos que él dice, si uno entiende esto, como dice el Apocalipsis, con un milenio, muchos textos de las Escrituras se revelan luminosos, y de lo contrario se hace todo muy intrincado. Claro. Tal cual. Bueno, muy bien. Antes de comenzar, quería mandarle algunas salutaciones de la gente que nos está escuchando, especialmente de Fernando Olmedo, allí en Misiones, y también de un amigo de él que le manda un abrazo, Cristian Jacobo. Me dice especialmente que quiere que le avise. Sí. Bueno, también un saludo para toda la gente de la Sierra de Córdoba, de Córdoba capital, de Anizacate, de Rafael García, de La Bolsa. Un saludo para todos ellos que están escuchando o escucharán cuando puedan después bajar los especiales. Y después se los empiezan a repartir. Sí. ¿No? Andan pendrives de acá para allá. Sí. Bueno, Iván Bonino, que está en Rosario también, y toda su familia. Tito Vera, que está en Corrientes. Nuestro amigo Johnny Alexander Gordillo Soto en Bogotá. Guillermo Contreras, allí en Santiago de Chile. Así que bueno, junto a todos ellos, entonces nos disponemos para comenzar un poco a desgranar esto. El reverendo padre Alfredo Sáenz, en su libro El fin del mundo y 6 autores modernos, dice del padre Leonardo Castellani: nuestro autor no ignora todas las alergias que hoy suscita el tema del milenio. Él lo cree plenamente coherente con la doctrina de la Iglesia. El milenismo espiritual no ha sido jamás condenado por la Iglesia ni lo será nunca, sostiene, por la simple razón de que la Iglesia no podría condenar a la mayoría de los santos padres de los 5 primeros siglos, entre ellos a los más grandes. Es cierto que hace varias décadas el Santo Oficio dio a conocer sobre este asunto 2 decretos disciplinares para América del Sur, donde se prohibía la enseñanza del llamado milenario en el mundo, con un ministro de Agricultura o de Bienestar Social y todas esas cosas. Nadie dice eso. Todos dicen que van a resucitar una parte de los muertos, los mártires de los últimos tiempos, y ellos van a gobernar la tierra, pero no como gobernantes ordinarios, sino apareciéndose a los viadores, a los mortales que van a quedar. Van a quedar mortales durante 1000 años y van a procrear gente, y van a ser numerosos los cristianos que vivan en ese tiempo de la Iglesia, pero van a gobernar los obispos y los curas como siempre. Se van a aparecer los resucitados como Jesucristo se apareció después de su resurrección a los apóstoles, y con esas solas apariciones van a poner una prosperidad increíble en la Iglesia. De manera que en el segundo decreto tampoco acertaron. Así que son nulos los 2 decretos. Pero, sin embargo, aquí lo siguieron al pie de la letra. Y no solamente aquí, también ahora aparentemente en el Brasil, ¿no? Sí. Ahí podemos hacer un paréntesis. Ahí vemos entonces que el padre Sáenz, intelectualmente un cura serio, él pone con lo que dice el padre Castellani y lo pone en ese libro mostrando que el valor que tiene ese decreto disciplinar. Y después agregué
lo que dice el padre Castellani, que son nulos. ¿Por qué? Porque en definitiva, la clave está ahí, que ellos condenan en realidad lo que siempre ha condenado la Iglesia. Parece que ni Pisapardo ni Salvagiani han entendido lo que era el milenarismo espiritual, porque hablan de milenarismo espiritual, pero después cuando condenan el milenarismo carnal, que siempre la Iglesia lo condenó. Y eso se ve claramente cuando el padre Castellani dice que nunca los santos padres y los teólogos serios han enseñado eso. Exactamente. Entonces es interesante, por supuesto. Y después está también lo que ustedes han publicado del padre Antonio Van Ristel sobre lo mismo, el estudio que hace profundo sobre el decreto. Pero aún así, en el caso del padre Van Ristel, él no le niega la autoridad ni la realidad al decreto y lo explica suficientemente, y ya con la misma letra, y me parece que también el espíritu de el escrito o de la supuesta condena se cae por sí solo. Claro. Por eso, él dice, por sí solo. El padre Castellani dice, define mal el milenismo. Claro. O sea, hablan de milenarismo mitigado, pero condenan el craso. Porque así, digamos, no se puede cambiar, no pueden cambiar la realidad de las cosas. Entonces, es como si yo dijera, bueno, yo condeno tal cosa, pero cuando voy a dar la condenación, condeno otra cosa. Claro. En realidad, ahí también habría algo de humor de parte de Dios, porque no permitió que lo condenen. Y lo dice el padre Castellani. ¿Por qué? Porque muchos santos padres serios, y no solamente serios, sino que tuvieron... La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Gabriel Grosso. Querido padre, muy buenos días, bienvenido. Primero de estos días, de estos 3 días, este triduo ya famoso de Radio Cristiandad con los especiales, junto a los padres que nos van visitando, referido a principalmente el tema del Apocalipsis, que nos ha ocupado y nos mantendrá ocupados durante el resto de este año del Señor 2012, y hoy un día para algún otro tema que ande suelto por allí. Así que muy buenos días, bienvenido, padre. Buen día, Fabián, buen día para todos los oyentes de Radio Cristiandad. Bueno, el tema elegido para hoy, buenos días, Débora, buenos días, Germán, buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. El tema elegido para hoy es un tema que ha estado candente en los últimos días, digamos en las últimas semanas, muy a propósito quizás un poco de la tarea de la radio, de dar a conocer todo lo que está pasando, un poco en la visión apocalíptica, que es donde vemos está la gran falla de esta hora, la gran falla en la cual la mayor parte de los tradicionalistas se han perdido, ¿no? Tratando de encontrarle la punta a una suerte de restauración, a un punto que nosotros consideramos no va a venir, una restauración venida de la mano de la misma obra del hombre, ¿no? Es la espera de un Papa Santo y de un Rey Santo que devolvería el orden perdido, y nosotros pensamos, apoyados en el texto apocalíptico, que justamente esto va a ocurrir, pero por mano de Dios y tras la parucía. A propósito de esto, lo mínimo que nos han dicho es sectarios, ¿no? Lo han acusado directamente al padre Seriani, al padre Méramo, a usted, al padre Turco, con el mote de milenaristas. Entonces, me parece muy interesante que nos hable hoy, padre, acerca del el gran tema del milenio, ¿no? Y si está condenada la posición acerca del milenio, del milenarismo, y en definitiva, si está condenado, ¿qué es lo que está condenado, ¿no? Sí. Ante todo, estuve leyendo, yo no quería tocar el tema de la fraternidad, pero bueno, nos lleva a eso. Estuve leyendo
el resumen sobre la conferencia de Monseñor de Galarreta y se ve, al final se nota que, al menos me parece a mí personalmente, que el tema de buscar una falsa esperanza lo quiebra a él a plegarse, lo lleva a plegarse a Felé. Porque él dice, él no quiere ser fatalista, no quiere ser del grupo de los que, y dice que los que son fatalistas han perdido la esperanza y han dejado de combatir. Entonces él no le queda otra que plegarse a lo que dice su superior. Pues de lo contrario se tendría que, como no investigaron en esto, como no saben de esto, no quieren investigar, simplemente leen superficialmente por arriba, entonces nadie quiere ser fatalista. Dicen, no, esperemos entonces que la iglesia resurja. Entonces tiene que decir, bueno, lo que dijo en la conferencia. Termina diciendo eso en la conferencia. Que él tiene esperanza. Tiene esperanza. Como si nosotros no tuviésemos esperanza. Él tiene esperanza humana. Nosotros tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces había traído un contacto directo con San Juan, evangelista y apóstol. Predicaron esto. Y eso lo vamos a ver después en la crítica interna que le hace el padre Rovira, donde muestra cuáles son los padres de la iglesia que estuvieron en contacto con San Juan Evangelista. Que recibieron directamente de él. Claro. Y es muy interesante lo que dice, muy, muy interesante. Así que, bueno, si querés nos introducimos en el otro texto que es ya la crítica interna, es ya ver en la Sagrada Escritura, ver qué dice, no qué dice ni el padre Castellani, no, qué dice la Sagrada Escritura y qué sostuvieron los intérpretes, como los santos padres, con respecto al texto del Apocalipsis capítulo 20 y algunos textos de Daniel y otros textos de la Escritura que también habla de este tiempo que transcurre entre el fin del anticristo y el juicio final. En palabras del padre Leonardo Castellani, el eminente escriturista jesuita padre Rovira, el que escribió el artículo Parusía en la enciclopedia Espasa, le llama eminente escriturista. ¿No? Me parece suficiente. Duración del reino de los santos. Hemos visto que según la predicción de Daniel 7, versículos 26 y 27, digo esto y lo voy a ir citando porque hay muchos que van siguiendo con el texto de la Sagrada Escritura del programa, algunos inclusive entre los protestantes que les interesa muchísimo y sobremanera conocer la interpretación del Apocalipsis. Nos ha tocado aquí en varias oportunidades. Inmediatamente después de la muerte del anticristo no se acabará el mundo, sino que seguirá la iglesia compuesta de judíos y gentiles y extendida por toda la tierra, y los santos ejercerán el poder y la soberanía, y a ellos servirán y obedecerán todos los reyes del orbe. Esta interpretación del texto daniélico es no universalmente reconocida, pero sí la más común y autorizada, y más conforme a las palabras del profeta. Pero ¿cuánto tiempo ha de durar este reino de los santos en la tierra? Esto es ya objeto de discusión. Del texto daniélico no puede sacarse nada, pues aunque Daniel dice que su reino será sempiterno, es porque nos presenta este reino de los santos en la tierra continuándose con el del cielo, el reino de los santos anterior al juicio final, continuándose con el de después del juicio. Mas ahora hablamos solamente del reino de los santos en la tierra, del reino de los santos anterior al juicio final. Y claro, está que no ha de ser eterno. Pero ¿cuánto tiempo ha de durar? Algunos intérpretes, aún de los que admiten el reino de los santos en la tierra, dicen, como Tirini y Cornelio Alápide, que este reino ha de durar breve tiempo. Otros no hablan de su duración, otros suponen o afirman que durará largo tiempo. El padre Mestre también dice esto. ¿El padre Mestre? Claro, el padre Mestre dice que durará poco tiempo. Él, como sabe, conoce la Sagrada Escritura porque es profesor en La Reja, no puede decir que es una interpretación alegórica, sino que sabe que hay un tiempo en la Sagrada Escritura entre la muerte del anticristo y el juicio final.